Carlos Bruce está con nosotros. Hay una suerte de reinvención. Se reinventa la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Ha habido, parece, una suerte así de calentamiento previo. Y ahora, el mismo señor que organizó la marcha de los 4 suyos y que además capitaneó la exitosa campaña de Alejandro Toledo, pues se encargará de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Es una buena noticia para la gente, los PPCausas y los simpatizantes de PPK. Carlos. Oye, muchas gracias, pero bueno, el que está encabezando la campaña es ahora Martín Vizcarra, que no está candidateando a nada, por lo tanto tiene tiempo para dedicarle a la campaña, que es lo que se necesita. Y sí, ha habido un recambio porque es una etapa final en la que el elector ha tenido tiempo suficiente para revisar todo el menú de propuestas que hay. Sí, pues, menú alterado. Sí, y tiene todo el derecho de revisarlo. Y llega a estas últimas semanas donde al final tú reflexionas y dices, ¿a quién quiero yo que dirija mi país por los siguientes 5 años? Y después de revisar a todo el elenco, finalmente tenemos que hacer esfuerzo para comunicar que tenemos la persona con mayor experiencia, que tiene las mejores propuestas y que está rodeado del mejor equipo de personas que ya tiene experiencia en la administración pública, ha sido experiencias exitosas y que no tienen acusaciones de corrupción. ¿Cómo se ha hecho esa filtración? Porque es muy interesante, en Lima, en efecto, se ha filtrado con mucho rigor, pero ¿se ha filtrado de la misma manera en el interior del país? Bueno, sí. No podemos esconder el hecho de que en el Perú existen partidos débiles, ¿no? Por lo tanto, algunas filtraciones siempre hay. Pero lo que sí creo que vamos a comunicar mucho mejor en los próximos días al elector es el hecho de que las personas que rodean a Pedro Pablo, que es su equipo fuerte, es gente honesta, es gente que ha tenido experiencia de gobierno, es gente que lo ha hecho bien cuando fueron experiencia de gobierno. Porque hay que tener claro que el manejo del Estado es algo bien particular, bien raro. Mira, cuando yo me nombraron ministro de la Presidencia, te confieso, no hablo mucho de esa etapa porque no lo hice muy bien. Realmente uno le toma meses entender cómo funciona el Estado. Y no es lo mismo que una empresa privada, no es lo mismo que una organización particular. Tú aprietas el botón verde y de pronto se prende la luz roja, ajusta la luz roja y saltó el botón verde. Es una labor en la cual no solo lo tienes que hacer bien, sino que estás en la obligación como sociedad democrática en convencer a la gente que lo estás haciendo bien, que es lo mejor que le toca a todos. Y si a la gente lo aprueba, muy bien. Y si la gente no lo aprueba, o mejoras tu comunicación o tienes que dar marcha atrás. Porque esa es una sociedad democrática. Claro. No estás manejando tu empresa donde yo hago lo que quiero y por último, si me va mal, es mis utilidades que dejo de ganar o empiezo a perder mi plata. No, estás manejando recursos de todos. Entonces, manejar el Estado es bien difícil. Una buena cosa en un mal momento es una mala cosa, ¿no? Claro. Entonces tú tienes que saber el momento político en el cual a llevar adelante una iniciativa, o mejor, ¿sabes qué? Esto lo paramos porque ahorita el ambiente no es el adecuado, la gente lo va a tomar mal y la opinión de la gente importa cuando manejas el Estado. Y por último, políticas públicas exitosas requieren no solo de inteligencia, creatividad, sino que además empeño y empuje y liderazgo para poder llevarlas adelante. Entonces, esto que uno aprende, porque no hay escuela donde te lo enseñen, es muy valioso. Y fíjate lo que nos ha pasado los últimos 5 años por elegir a alguien que nunca manejó el Estado, que lo único que tuvo fue comandar un batallón de 40, 60 personas, y ahí lo hicimos presidente. Ha tenido todos los recursos del mundo. Nunca hemos tenido un presupuesto nacional de 138.000 millones de soles como el que tenemos ahora. Y sin embargo el país no fue capaz él de entregarnos a todos mejor calidad de vida para los peruanos. Entonces, hemos desperdiciado una oportunidad, no desperdiciemos otros 5 años más, ¿no? Claro, pero en términos de autoridad y de seguridad y de liderazgo, ¿no es cierto? Pero Pablo Kuczynski
es capaz de imponer ese liderazgo, de tomar él mismo las riendas, por ejemplo, en el tema de la seguridad. El asalto que hemos visto el viernes pasado, a plena luz del día, una balacera en el Paseo de la República, una cosa realmente aterradora, porque cualquiera de nosotros pudo haber, o uno de nuestros familiares, pasado por ahí. ¿Cómo enfrentar esta situación que esa es nuestra realidad, es así? No ha habido gobierno fuerte durante los últimos años, hay debilidad clarísima y los delincuentes se mueren de risa, porque no tienen miedo a la ley, no tienen miedo a quien la aplica, no tienen miedo a la justicia. Mira, si tú ves las escenas de este asalto que hubo el día viernes, tú ves cómo estos maleantes ni siquiera miran alrededor, hacen lo suyo, van, asaltan el carro, roban el maletín, matan a una persona adentro, pero sin ni siquiera mirar alrededor, porque saben que la probabilidad de ser atrapados es mínima, así como estamos. Pedro Pablo ha sido ministro de Energía, ha sido ministro de Economía, finalmente fue primer ministro. Por lo tanto, sabe cómo funciona el Estado y sabe cuáles son las prioridades al momento de que tú tomas la rienda del Estado. Y en estos momentos, la prioridad es el tema de seguridad. Otra prioridad que también es importante es el tema de reactivar la economía. Porque, ¿qué hacemos con seguridad si después nuestros hijos que salen de la universidad, que se supone que son líderes en la sociedad, terminan haciendo taxi? Y tenemos chicos absolutamente desmotivados y desilusionados de lo que suponía que era su rol en la sociedad. Y eso está pasando ahora, las empresas no están contratando personal. Entonces es importante reactivar la economía para generar puestos de trabajo, actividad económica. Hay que también está el tema de la corrupción, que eso ya es intolerable a los niveles que ha llegado. ¿Qué país del mundo tiene 6 gobernadores regionales presos o perseguidos? Eso es inaceptable. Entonces, él tiene la experiencia de gobierno suficiente para que al día siguiente que se sienta en Palacio de Gobierno sabe perfectamente qué cosa hacer para el tema de la seguridad ciudadana, la reconstrucción económica, la corrupción, y para sacar a los peruanos de la pobreza. A diferencia de otros que van a sentarse en la elección presidencial y van a preguntar cómo se hace, con quién llamo, cómo funciona, qué cosa es el Consejo de Ministros, cómo puedo tomar decisiones. Van a empezar a aprender. Seguramente en 5 años van a aprender ya cómo gobernar. Claro, pero ya será tarde para nosotros. Nosotros les hemos enseñado. No, ahora necesitamos a alguien que se siente en el salón de la presidencia y al día siguiente empiece a producir resultados. Ya no podemos desperdiciar otra oportunidad más como nos ha ocurrido con el gobierno humano. Bueno, Alan García podría ofrecer lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? De que hemos visto ya que tenemos un Alan García que si bien su segundo gobierno fue mejor que el primero, trajo las mismas cosas que tuvo el primero, una carga de corrupción que ya no queremos, ¿no? Ya creo que él ha cumplido con su ciclo y creo que hay otras alternativas muy experimentadas y tan experimentadas como la de él, pero que no tienen acusaciones de corrupción, que es algo que ya no queremos en nuestro país. Oiga, Carlos, todos esos argumentos son sumamente lógicos, razonables, pero el elector busca novedad, sí, busca energía, busca fuerza, jovialidad. ¿Qué está pasando? Que la campaña, hasta el momento, que la retomas, junto con Martín Vizcarra, como nos decías muy bien, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Que no ha aprendido, bueno, que más bien ha perdido. Mira, el elector si efectivamente busca caras nuevas y dice, bueno, oye, hemos encontrado una cara nueva, levantémosla a ver cómo va, ¿no? Si es la persona que nosotros queremos. Y pronto se va a dar cuenta que, por más simpático que pueda ser, no tiene la experiencia, el manejo del Estado que tiene, no tiene el equipo de personas, porque no te olvides que no es que te elijo presidente a ti y ya, el Estado es tan grande que tú tienes que entrar al día siguiente con tu equipo para manejar el Estado. Si dije no... Pero ¿cómo se comunica eso? ¿Cómo hacemos que la gente joven comprenda eso? Porque eso es lo que hemos visto en estos meses. Nos toca ahora, mes y medio, casi ahora que el elector ya revisó todo el menú, nos toca ahora comunicar de manera creativa y con energía y creatividad y alegría el hecho de que tenemos el mejor candidato, que tenemos el mejor equipo, que tenemos las mejores propuestas, y en lenguaje sencillo, en lenguaje jovial, novedoso, usar mucho el tema de las redes, y por eso que hemos reperfilado todo el equipo de campaña
Porque la estrategia es básicamente la misma, lo que pasa, lo que va a cambiar son la estrategia de comunicación, la forma como hemos estado diciendo esto que estoy mencionando, porque al final, si tú razonas y dices, bueno, ¿a quién voy a darle mi voto? Eso de estar buscando alternativas que no tienen experiencia, que no tienen equipo, que no tienen propuestas, versus alternativas seguras, fórmulas que sí van a funcionar. Bueno, el elector debiera, y tiene la tendencia hacia los segundos, un voto más seguro, pero hay que saber comunicarlo, y ahí es donde estamos haciendo todos los cambios necesarios para que ya en los próximos días la campaña se relance en estas últimas semanas que quedan. ¿Cómo va a enfrentar este tema? ¿No es cierto? El propio candidato, el mismo candidato. Porque imagino que ustedes todos se van a poner como mucho más activos. Pues se les ha visto muy poquito hasta el momento. Pero, ¿cómo lo va a hacer el propio PPK? Bueno, él va a tener, primero, mucho más exposición pública que la que ha tenido. Es una campaña muy austera. Tú habrás visto que la nuestra, a pesar de que los otros dicen, no, que esa es la campaña de los empresarios, todos tienen más paneles que nosotros en las calles, todos tienen más spots, nosotros no, somos una alternativa honesta y austera. Por lo tanto, la aparición del candidato en medios es fundamental para suplir esta deficiencia de quienes no tenemos la plata que tienen los demás. Pues, ¿no? Y si la tienen, los felicitamos, con nosotros no es el caso. Alan García ha dicho, por ejemplo, que él no permitiría que Alberto Fujimori muriera en prisión. ¿Cuál es la posición de ustedes, de Peruanos por el Cambio? Respecto, al final de cuentas, estamos hablando del indulto, sí, ¿no es cierto? Por la edad que tiene Alberto Fujimori y porque es evidentemente un tema que ha unido y reunido al nuevo Fujimorismo. Al sí, final de cuentas, digan lo que digan, un empeño de esa agrupación es liberarlo. ¿Cuál es la posición de Peruanos por el Cambio? Mira, en general, nuestra percepción es de que en efecto Fujimori ya fue castigado, ¿no? Eso de haber sido presidente del país y que se te traiga enmarrocado, se te enjuicie, se te declare culpable y se te encarcele, eso ya es un castigo. Ya tiene una edad avanzada, hay que buscar la fórmula. Yo he planteado a título personal, desde hace algunos años atrás, un indulto humanitario, pero me explican que hay otras fórmulas que podría darse de poder seguir continuando con su pena en su casa. En fin, hay distintas fórmulas, pero que tenemos todos la idea de que en efecto esa persona ya fue castigada por lo que hizo y que, dado su estado de edad avanzado, no debiera continuar estando donde está. Ahí hay un consenso. Y buscaremos la fórmula más adecuada, que no signifique que es inocente. No, 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 él es culpable. Simplemente lo que estamos hablando es dónde es que él puede cumplir su pena de una manera más humanitaria, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en términos de, digamos, de propuestas básicas con Alianza Popular y con Fuerza Popular? Todos se han vuelto populares últimamente, pero empecemos por Fuerza Popular, vamos, sí, por el partido de Keiko Fujimori. Mira, si tú ves, por ejemplo, el partido de Keiko Fujimori, ¿quiénes están atrás de su programa económico? Porque ahorita el problema es que la economía hay que reactivarla llegando al gobierno. No podemos tener un país así desacelerándose como el que está. Y en Fuerza Popular no tienen un equipo económico sólido, como lo tenemos nosotros. Y nosotros sí creemos que no hay forma de reactivar la economía si no estamos promoviendo inversiones nacionales prioritariamente, también inversión extranjera, ¿no? Con las reglas que el país le imponga. Y sacar por adelante proyectos como el de Comonga, el de Tía María, es lo deseable, pero bien hecho, que la población sienta que esa inversión les va a beneficiar, no les va a perjudicar. La preocupación en este momento es la inseguridad, sí, pero también estamos preocupadas, las amas de casa, por la forma como están subiendo el costo de vida. En el mercado, en la bodega, en todas partes, todo se ha incrementado. Y es una gran preocupación porque en paralelo se escucha, y cada vez más, de la cantidad de gente que pierde su trabajo. ¿Cómo solucionar? ¿Qué shock hacer para que, por lo menos, contener este problema? Claro.
Esto, y hemos visto ya la historia reciente del Perú, no hay fórmula mágica, no es que nadie pueda mandar un helicóptero soltando plata por las calles, sabemos que eso no funciona. La forma sostenible de solucionar un tema así, de mejorar la capacidad adquisitiva de la gente, de generar puestos de trabajo, es con inversión pública y privada. Y nosotros también planteamos, además de partir de estos proyectos de inversión grandes, echar adelante un paquete de proyectos del sector público, más o menos son 78.000 millones de soles en paquetes que van desde obras como el tren de cercanías, por ejemplo, un tren que vaya de Barranca a Ica, que nos ponga en valor todas las tierras heriazas que hay fuera de Lima, para poder hacer programas masivos de vivienda, de techo propio y de mi vivienda, de tal manera que tú puedas vivir en Chilca o cerca de Barranca, en el norte del país, en el norte de Lima, perdón, en grandes conjuntos habitacionales con zonas verdes, energía solar, agua reprocesada para regar las zonas verdes, colegios, institutos técnicos, centros comerciales, y te subes a tu tren y en 20 minutos, media hora, leyendo tu periódico cómodamente, llegas al centro de la ciudad, a Lima, para trabajar, y en la noche te vuelves a subir a tu tren y en media hora te vas a trabajar. En vez de las 4 horas que nos tomamos los limeños, en ir y regresar a nuestro centro de trabajo por todo el tema del tráfico. Entonces es un concepto de ciudades satélites que no es nuevo, nosotros no plagiamos nada. Eso lo han hecho, por ejemplo, en Colombia, yo lo he visto muy de cerca, y son ciudades satélites, pero conectadas con la urbe, porque todos trabajamos, claro, ¿no?, en la zona de Lima, pero la calidad de vida que tienes en estas ciudades satélites es impresionante. Ojalá y el discurso con esta experiencia y con esta, digamos, capacidad de ejecutoria pueda llegar más a la gente, Carlos. Realmente les deseo mucha suerte. Muchas gracias. Y te deseo mucha suerte en esta aventura de relanzar a PPK. Muchísimas gracias por haber venido. Vamos nosotros a hacer una pausa y regresamos. Estamos en Mira quién habla.